Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de rutinita de limpieza. Bueno, tenemos de todo un poco en el vídeo de hoy. Es más un vlog, pero bueno, lo que más abarca este vídeo es la limpieza. Como ya sabéis, primer hábito de la mañana, hacer la cama como de costumbre para comenzar bien el día. Yo os recomiendo siempre que empecéis por la habitación y la dejéis recogida y la cama bien hecha. Y ya con esto arrancamos para empezar con las tareas del hogar. Voy a pulverizar un poquito el ambientador y hoy quería hacer la limpieza de la lavadora. Para ello voy a quitar el filtro que está en la parte de abajo y me he sorprendido porque no vais a ver lo que había en el filtro de mi lavadora, que me he quedado un poco a cuadros. Este es muy fácil de desmontar. Normalmente los filtros suelen estar aquí abajo en la mayoría de las lavadoras. Entonces solamente hay que desenroscar esto de aquí. Hay que tener cuidado porque suele salir un poco de agua. Normalmente se les queda acumulado un poquito de agua en ese depósito de ahí. Entonces nada, ponemos un paño. Yo no puedo poner un barreño porque no me cabe. Entonces pongo un paño de lo que sea, un trapo de cocina, lo que sea, para que no se meta el agua debajo de la lavadora y se quede todo ahí. Y cuando saqué el filtro, mirad lo que me encontré, una pluma de paloma que yo no sé cómo eso ha llegado al filtro de mi lavadora. Lo único que se me ocurre es que Javier se la haya encontrado o en el patio del cole o en algún sitio y la haya metido en un bolsillo de un pantalón, porque no sé cómo ha podido llegar una pluma al filtro de mi lavadora. Pero bueno, en fin, a lo que íbamos. Me pongo a desmontar el depósito donde ponemos el detergente, suavizante, etcétera. Yo como nunca lo pongo aquí, la verdad es que está bastante limpio. Yo suelo poner el detergente en la Arielita, en el vasito este que trae el detergente Ariel, y también pongo el vinagre ahí. Entonces en el depósito este, en el cajetín, por así decirlo, lo que pongo es vinagre de limpieza en la zona del suavizante porque yo no uso suavizante, y en donde va el detergente pongo el Volbone, que es el amoníaco que yo uso siempre para poner la lavadora, que lo que hace es que elimina manchas, suaviza el tejido y va muy bien para la lavadora. Si no lo usáis, yo os lo recomiendo. Huele un poquito fuerte cuando lo echáis, pero bueno, no pasa nada porque luego la ropa no huele a eso, ni tampoco huele a vinagre, que es una pregunta muy frecuente. El vinagre, una vez se seca, no huele, ni cuando limpiamos el suelo, ni cuando limpiamos muebles. Simplemente huele al momento de ponerlo y ya está. Con un cepillito y el Cif, como habéis visto, estoy limpiando para quitar toda la suciedad. Como os he dicho antes, no estaba sucio, pero a veces del agua, la cal, genera un poquito de mmm, como esa mohosidad o esa, no es moho, sino como esa baba que crea de tener humedad, por así decirlo. Y bueno, una vez ya le doy bien con el cepillito, lo aclaro todo bien con agua, limpio también los accesorios estos que lleva dentro para marcar el máximo de detergente o de lo que pongamos, y el filtro, que también le doy un repasito. Todavía sigo en shock por lo que ha salido del filtro, pero bueno, no encuentro otra explicación que la que os he dicho antes. Una vez ya lo tengo limpio y seco, lo coloco otra vez, lo enrosco. Hay que dejarlo bien cerrado, bien apretado para que no se salga el agua cuando pongamos la lavadora, y ponemos el embellecedor este que va aquí debajo. Una vez ya tengo esto preparado, lo que voy a hacer es limpiar la zona de dentro, pero primero voy a poner un poco de vinagre en la zona de la goma para que vaya actuando un poquito, y en la parte del tambor también pulverizo el bicarbonato y le echo otro buen chorro de vinagre de limpieza. Esto, mientras voy haciendo la limpieza de fuera, pues lo dejo actuar un ratito. Mojo un poco el paño y le voy a dar por la parte de la goma, la parte de fuera, la puerta y también el agujero este donde va metido el cajetín del detergente y el suavizante. Pues esa zona de ahí que también genera mucha humedad, es importante limpiarla. Yo esta limpieza suelo hacerla cada 3 meses más o menos. Si vais manteniendo la lavadora, se cuida y dura más tiempo, y bueno, estas limpiezas hay que hacerlas pues, sobre todo para limpiar los filtros y que funcionen bien y a la larga pues tengan más durabilidad. Es muy sencillo, como os he dicho, si lo vamos manteniendo. Yo lo que suelo hacer siempre que saco la ropa de la lavadora es secar la parte de la goma.
porque si dejamos esa zona húmeda crea moho y se ponen a veces como negras. Entonces yo os recomiendo que dejéis la puerta abierta un rato para que se seque bien la lavadora dentro y con un paño de microfibra, un trapo, lo que tengáis en casa, sequéis la goma en la zona de abajo, que es donde se queda el agua ahí un poquito acumulada de cuando termina de lavar. Yo siempre hago esto y limpio la puerta por dentro, que también se queda un poquito mojada. Entonces la dejo un poco abierta un rato y ya cuando veo que está seca, pues cierro la puerta y ya está. No hace falta dejarla abierta todo el rato, simplemente es para que se vaya la humedad que se queda dentro. Una vez ya lo tengo limpio, voy a colocar todas las cosas en su sitio, el cajetín este de aquí, y voy a poner un lavado de agua caliente, que esté bastante caliente. Yo la he puesto a 60 grados, que creo que es una temperatura que está bien para limpiar, hacer una buena limpieza, perdón. Y la dejo que se vaya limpiando. Perdona por mi voz, es que estoy un poco resfriada y me cuesta bastante hablar. Mientras se va haciendo el lavado, voy a limpiar los cristales de la habitación de Javier y Alejandro, que estuvimos unos días que llovió así un poco y estaban bastante salpicados. Entonces nada, voy a ponerme manos a la obra, a limpiar toda esta ventana de aquí. Solamente voy a limpiar lo que es los cristales. No voy a limpiar la zona de persianas y tal, porque eso ya lo hice hace poco. Aquí ya había terminado la lavadora mientras iba haciendo otras cositas y os quería enseñar cómo se queda por dentro. Fijaros en la goma. Aquí me estaba tapando yo misma la luz, no sabía cómo ponerme para enseñaros la goma, que se queda súper limpia. Si tenéis la goma un poco negra, que suele pasar del moho, por lo que he dicho, por la ventilación y por secarlo, podéis poner un chorro de lejía y poner un paño. Tened mucho cuidado porque luego tenéis que lavar bien o sea, hacer el lavado para que no quede lejía, porque si metéis ropa se os mancha toda la ropa y se decolora. Y bueno, una vez ya terminado con el tema de la lavadora, voy a ponerme a terminar, bueno, no a terminar, a seguir con la pared de la humedad que os enseñé en el vídeo anterior, que se había bufado. Tuve que enmasillarla y dejarla secar. Como ya estaba seca del todo, me tocaba lijar, que esto es una tarea que odio, creo que es lo que más odio del bricolaje, tener que lijar. No quería usar la lijadora eléctrica, que la tengo, porque levanta muchísimo polvo. Se genera mucho polvo en todo el comedor o en la habitación donde estés y es un caos. Entonces opté por hacerlo con la lija tradicional de toda la vida, porque de esta manera, como veis, voy despacito lijando hacia abajo para que vaya cayendo todo el polvo abajo, aunque levanta un poquito, pero no es lo mismo que la eléctrica, que es, ya os digo, que se me llenaría completamente todo el comedor y la cocina de polvo. Yo las recomiendo si trabajáis al exterior o en un piso o una casa que esté vacía, que no tenga muebles, que luego es mucho más fácil de limpiar. Pero dentro de casa, una lijadora eléctrica es horrible. Ahí estaba que me daba el sol en la cara y me era súper incómodo para lijar. Pero bueno, así estuve casi una hora y pico lijando hasta dejarlo lo más
liso y regular posible. Una vez terminé, como veis, estaba todo el suelo lleno de polvillo. Entonces, con el aspirador este de mano que tengo, primero quito lo más gordo así, por así decirlo, donde más cantidad de polvito había. Y una vez ya quito lo que más había, sobre todo en el rodapié, que ahí había caído un montón y se queda ahí como medio pegado. Pero bueno, una vez lo recojo con esto, paso luego la aspiradora grande para terminar ya de limpiar toda la zona de ahí, que esta pues aspira mejor todo eso. Y una vez ya lo tengo todo aspiradito, lo que voy a hacer es pasar la fregona. Mirad, el año pasado, bueno, odiar mi polvo por todos lados. Yo compré estas flores de Pascua que están un poco chuchurrías porque las metí en una bolsa y se han doblado todas. Y las tenía puestas en la macetita que tengo aquí fuera donde las ventanas, que fue un DIY que hice el año pasado en un Vlogmas, creo. Bueno, los que me habéis visto del año pasado, los que seáis nuevos no, pero los del año pasado ya lo habéis visto. Entonces yo compré, esto venía como un ramo entero y yo las separé y las pinché, le puse una espuma. Ahora os enfocaré un poquito la maceta, no quiero que se vea lo de fuera. Por eso no puedo grabar así, para que lo veáis, porque se ve todo lo de fuera. Es por un tema de privacidad, no es por nada. Pues eso. Le puse una espuma de esta la espuma verde esta que se pone para conservar las flores, que se moja para que las flores se mantengan más rato húmedas. Y las pinché y las dejé así para que se viese desde la ventana pues las florecitas de Pascua. Entonces voy a cortarlas un poquito porque el año pasado se quedaron como muy arriba y a veces con el aire pues viene la ventolera y me da miedo que se la lleve. El año pasado no se llevó ninguna, pero por si acaso me voy a curar en salud porque la esponja ya está un poquito de aquella manera. Tendría que cambiarla, pero ahora mismo es la que tengo. Entonces voy a cortarlas todas más o menos del mismo tamaño para encajarlas en la maceta. Así que nada, ahora os lo enseño.
Una vez ya he terminado de limpiar y está toda esta zona limpia, he colocado las florecitas, como habéis visto, que han quedado súper monas. Voy a aspirar las sillas porque, bueno, como he levantado un poquito de polvo que nos haya quedado por aquí, como la silla era lo que más pegado estaba y la parte de atrás del sofá. Entonces voy a pasarle el aspirador. Este la verdad es que me encanta porque tiene este accesorio para las sillas o para la tapicería, que van genial. Y bueno, en un segundito lo pongo en potencia así un poquito fuerte y en un momento pues me aspiro todas las sillas. Cuando termino con las sillas me voy a la zona del sofá, que también ahí tenía que quitar los forros y aspirar un poquito toda la zona del sofá por si acaso también había caído polvo en esa zona de ahí o se había esparcido por el aire, pues dejarlo todo aspirado y limpio. Como ya aquí no vamos a hacer nada más de obra, por así decirlo, que ya solamente es pintar o poner papel, depende de lo que vayamos a hacer, pues ya dejo toda esta zona lista, aunque ya limpié hace poco toda la zona del comedor, pero de esta manera pues la dejo ya lista para las navidades. Muchas veces me habéis preguntado por las fundas de mi sofá, lo que yo suelo poner. Entonces he aprovechado que he quitado estas para lavar y quería poner unas que tengo aquí nuevas, porque así tengo, cuando lavo una pongo otra y al revés. Os la voy a enseñar porque, como me lo habéis preguntado mucho, yo las compro en un bazar que tengo aquí cerca de casa. No son de ninguna tienda, no os puedo dar referencia ni de Ikea, Leroy Merlin y tal, o una referencia como tal porque no son de un bazar. Entonces es ir a los bazares y ver si tenéis, tienen, esta que es la que yo compro, vale para cama, para sofá. Entonces yo compro dos medidas. Esta que es la más grande, que es 230 por 260, que es la que pongo en la zona del cheslón, que es la más grande. Y luego la otra que es de 1,80 por 2,60, que es un poco más pequeña. Esta las he cogido un color así más cremita toda, la otra es como gris y crema, va mezclada, y ellas todas del mismo color. Porque ya tengo mi alfombra nueva, que ahora os la voy a enseñar, que esa es la joya de la corona, porque tenía unas ganas de tenerla, y llevo 2 días con ellas metida en la caja y no la he puesto. Digo, me voy a esperar y me voy a esperar. Así que voy a poner estas fundas nuevas, que quiero probar a ver si quedan bien, que son igual que las otras, pero a ver si el color me gusta, y ya las lavaré, porque a mí me gusta lavar todas estas cosas, como pasan por muchos sitios, antes de llegar a mis manos, pues siempre me gusta lavarla, pero las voy a probar primero, así que vamos allá.
Pues aquí os dejo la joya de la corona, como os he dicho antes. Me encanta, es un estilo vintage. Es de la nueva colección de Zara Home. Yo vi una que me gustaba antes, pero la colección antigua la han retirado. Entonces os voy a dejar la referencia por si a alguien le gusta. Si la pongo del derecho, pues mejor. A ver, ahí. Este creo que es el número de referencia. Esta mide 1,60 por 2,30. Es que esta era demasiado grande para mi comedor. Entonces, nada, pues si alguien quiere hacer una captura de pantalla, la verdad es que es súper bien de precio porque cuesta 99 euros esta medida y es lo que te puede costar tranquilamente, que me he encontrado la telita aquí, es lo que te puede costar una en Ikea tranquilamente, de cualquier tipo. Y esta no es de pelo porque es un material, es como así tejido, que yo lo prefiero porque el pelo al final coge muchísimo polvo. Yo la de antes que tenía de Ikea, que era la Stoense, que era gris, se le metía mucho polvo dentro y no me gustaba nada. Así que esta me encanta. Los tonos son así como en beige y marrón muy clarito. Y nada, estoy encantadísima. Lo que os decía, si lo hubiese cogido más grande a 3 metros me hubiese llegado hasta aquí. Y a mí tenerla metida debajo del cheslón no me gusta porque se acumula mucho polvo ahí debajo. Entonces ya ese trocito de ahí... Pero bueno, prefiero aquí que allí, porque si salgo a la terraza y está sucia la terraza por lo que sea, si entro la piso directamente. Entonces de esta manera puedo entrar y la bordeo un poquito y así no la mancho. Así que nada, ya tenemos alfombra. Y creo que queda mucho mejor estos forros que los otros, aunque sigue pegando ahí el pegote, el sofá gris por abajo, pero bueno. Mi próximo sofá será en tonos más tierra, más marroncitos. Aquí sobra bastante, pero os aviso, estos suelen coger cuando se lava, suelen coger un poquito, no mucho, como los veis como los otros que yo tengo puesto. Por eso ahora cae tanto, y además que está arrugadísimo, pero suelen coger un poquito. Por eso yo siempre cojo la medida un poquito más grande para que luego no se me quede corto. Así que nada, voy a colocar la mesa, Dios lo que he sudado poniendo la alfombra, y ya está. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like como siempre que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.